¿Cuáles son esos pensamientos que son destructivos? Como pueden ser el odio, como puede ser el rencor, los resentimientos, la frustración, la victimización, en fin, una serie de pensamientos que nos generan un daño. La parte que me gustaría empezar a acotar son un par de sistemas de alarma que forman parte de la supervivencia del ser humano. El miedo y a la ansiedad. El miedo efectivamente es una condición para prevenir o para evitar algún tipo de riesgo o amenaza que pudiéramos tener. La ansiedad llega a tal grado que nos genera miedo. De tal manera que centrarse en cuáles son los mecanismos que en el ser humano generan ese miedo y cómo ese miedo puede generar en el corto plazo, en el mediano y lo peor, en el largo plazo, es que esto genera un impacto. Voy a iniciar describiéndoles un poquito cómo evalúan el miedo en las diferentes etapas de la vida. Los neuropsicólogos nos dicen que se van generando, y específicamente de manera primordial en los primeros 18 años de la vida. En el primer año de la vida se tiene miedo esencialmente a los ruidos que son estridentes y a los ruidos desconocidos. De los 2 a los 4 años tienen generalmente miedo a los animales, miedo a las tormentas o algún tipo de ruido que sea desconocido para ellos también. De los 5 a los 6 años, los niños empiezan a tener miedos a la oscuridad, empiezan a crear estos fantasmas y estas condiciones fantasiosas. Posteriormente, de los 7 a los 9 años, a los niños les da mucho miedo hacer el ridículo. Es cuando típicamente le decimos, ándale, canta hijo, haz esto, lo otro, y ellos les da pena y no quieren hacerlo. Posteriormente, de los 10 a los 12 años, los niños tienen mucho miedo al fracaso escolar y también a los conflictos familiares, como ellos los enfrentan. Y finalmente, de los 13 a los 18 años, los pubertos, su miedo principal es a perder su autoestima debido al rechazo social. Todo este tipo de experiencias es lo que ahorita vamos a explicar, cómo es que el cerebro funciona, cómo lo percibe, cómo se reacciona, cómo se almacena y posteriormente cómo se convierte en pensamientos y en emociones que pueden ser ciertamente destructivas para el ser humano. Tenemos nosotros en el cerebro un sistema conocido aquí en esta parte central, en el cerebro medio, como el sistema límbico. Y es esencialmente en donde se concentran el grupo de emociones. Estos componentes en el sistema límbico son el hipotálamo, el tálamo, la amígdala y el hipocampo. Y esta zona de la amígdala es la que dispara la reacción o las reacciones cuando nosotros sentimos miedo. Especialmente se liberan 2 neuromoduladores. Inicialmente, la adrenalina y la noradrenalina. Este tipo de neuromoduladores tienen receptores alfa y beta. Se dice que cuando nosotros reaccionamos con miedo o con temor hacia algo, específicamente los receptores que son estimulados son los receptores alfa 1. ¿Y qué hacen esos receptores alfa 1? Esos receptores alfa 1 lo que hacen es disparar en el cerebro, especialmente en las zonas que nosotros conocemos como simpático-miméticas, que son automáticas, específicamente en el área del puente, el bulbo y el mesencéfalo, que es donde se conecta la médula espinal, y desencadena en ese momento taquicardia. Esa taquicardia es para que el corazón bombee más sangre hacia todo el cuerpo. Se generan, además de la taquicardia, la liberación de otros neuromoduladores que ahorita voy a hablar. Se genera también esta situación al haber aumento del flujo sanguíneo. Se pone en alerta todo el organismo para poder reaccionar ante ese estímulo que nos está generando miedo. Se puede generar sudoración y se puede generar dilatación de la pupila. Una vez que el sistema límbico a través de la amígdala
recibe que hay un incremento del flujo sanguíneo en el cuerpo. Esto propicia que el hipotálamo libere la hormona liberadora de corticotropina, quien a su vez actúa en la hipófisis para liberar la hormona suprarrenal corticotrópica, y a su vez esto propicia que las glándulas suprarrenales liberen glucocorticoides, entre ellos específicamente el cortisol. El cortisol lo que hace es disparar mecanismos que se denominan catabólicos para lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de incrementar los niveles de glucosa en sangre. Voy a propiciar que precisamente esta glucosa en la sangre me dé la potencia para que en ese momento yo pueda escapar o pueda huir o pueda contrarrestar esa amenaza que se tiene a través de la producción de energía. Una vez que el cortisol llega a la célula, va a actuar a nivel de receptores en la célula conocidos como proteínas G. Estas proteínas G, una vez que son ocupadas por el cortisol, dentro de la célula va a generar que haya liberación y producción de AMP cíclico. El AMP cíclico, ustedes saben, es energía, y ese AMP cíclico específicamente va a actuar a nivel de la cadena respiratoria mitocondrial para que entonces esa energía nos pueda generar la respuesta que tenemos. Ustedes han escuchado muchísimas historias de mamás que literalmente han podido detener un automóvil para que no aplaste a su hijo, y 1000 historias más. De ese tamaño es la potencia que tiene el cortisol en el ser humano al generar ese AMP cíclico en la cadena respiratoria de la mitocondria. Porque ahora la pregunta es, ¿podemos revertir eso? ¿Podemos enfrentarlo? En el 2010, una investigación hecha en Harvard marcó científicamente qué impacto tenían los pensamientos destructivos en el ser humano específicamente. Y entonces a las personas les pidieron por 1 minuto que pensaran en algo que les generaba mucho daño. Y ese minuto, un solo minuto de exposición a pensamientos o emociones destructivas, generó 6 horas de vulnerabilidad inmunológica. Acabo de tratar de explicar lo intrincado que es el sistema del miedo en el ser humano a nivel neurobiológico. Y ahora imagínense ustedes que 1 minuto te genera 6 horas de vulnerabilidad inmunológica. Y a partir de ahí, entonces empieza a crecer la disciplina que hoy conocemos como mindfulness. ¿Y qué es el mindfulness? La legitimación de lo que los orientales llaman meditar. Y entonces dijeron, si yo a la persona la pongo en un estado convulso de temor, de resentimientos, en un predicamento mental y emocional, y me pone en 6 horas de vulnerabilidad inmunológica, debe haber algo que me genere lo contrario, y que entonces pueda contravenir a esta andanada de liberación de neuromoduladores. Y entonces aquí, Richard J. Davidson, él logra identificar una zona en la corteza cerebral, aquí, donde está la cisura de Silvio, que seguramente ustedes recuerdan que une la corteza parietal con la temporal, y encuentra aquí una corteza que se llama ínsula, o la corteza insular. Sorpresa. Se dan cuenta que cuando entra en meditación profunda, en ese momento la ínsula empieza a generar una gran actividad. Y entonces al empezar a ver qué tipo de actividad generaba liberación de otros neuromoduladores. Y generaba liberación de serotonina, del sistema opiopeptidérgico, entre ellos especialmente endorfinas y encefalinas. Y entonces esta serotonina dispara la ínsula en el momento en que tú entras en meditación. Y en el momento en que la ínsula libera estos sistemas serotonérgicos y opiopeptidérgicos, las endorfinas y las encefalinas esencialmente lo que generan es relajación. La serotonina, felicidad, y las otras, paz. Es una maravillosa fórmula. Y por si fuera poco, se dispara el sistema dopaminérgico. Y la dopamina es un fijador
de estas sensaciones. En el 2018 surge otra publicación por la doctora Perla Kaliman. Y Perla Kaliman acaba de publicar un estudio muy interesante en donde dice cómo la meditación impacta en la expresión genética en el ser humano. Pero ella encontró que específicamente en la mitocondria se lanzaban señales al núcleo de la célula para que disminuyeran la expresión de 3 genes. Un gen denominado COX-2, un gen denominado HDAC y un gen denominado RIPK2. ¿Qué creen? Esos genes son los que se encargan de generar sustancias proinflamatorias. Específicamente pongamos atención en las sustancias reactivas de oxígeno y que eso propicia un envejecimiento acelerado o propicia que haya un envejecimiento exitoso. Acabo de dar una explicación con un fundamento que es científico. Y yo no pido que nos carguemos más para uno o para otro lado, no. Lo que pido es que sepamos guardar equilibrio entre la medicina que nos están enseñando, que estamos aprendiendo, porque no dejamos de aprender, que ejecutamos, y otro tipo de medicina que ya ha demostrado ser mucho más eficiente por una lógica, porque esta medicina es la del cuerpo humano y esta es la del hombre. Muchas gracias.